Hola, saludos y bendiciones. Bienvenidas ustedes a nuestro grupo de mujeres de Calle Belén. Que Dios les bendiga mucho. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado? ¿Han estado leyendo la Biblia, orando, ayunando, como a veces hemos comentado en otras ocasiones? Este es tiempo de buscar al Señor. Hay un versículo que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, aprovechar este tiempo, porque Dios nos los está concediendo para que le busquemos. Así que, bueno, ahora vamos a tener la participación de dos de las mujeres de nuestro grupo, que van a estar, dos amigas nuestras, que van a estar compartiendo un consejo de Dios, un consejo de la palabra de Dios para todas nosotras. Queridas amigas, mi nombre es Mary y las invito a que leamos juntas estos versículos. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese conocimiento nos lo da Dios para nuestro bien, para que tengamos una vida en abundancia. Y en Apocalipsis 3:20 dice así, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere tener esa intimidad con nosotros y esa puerta a la que se refiere es la puerta de nuestro corazón. Solamente nosotras podemos abrir esa puerta y permitir que entre el Señor Jesús a nuestra vida, recibir su protección, su cuidado, su amor, su guía, y que cada vez que nosotros necesitemos buscarlo, lo buscaremos en oración y lo hallaremos. Y así como dice en Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Busca al Padre en lo secreto y el Padre en lo secreto te compensará en público. Gracias, amigas. Que Dios las bendiga. Buenas tardes, amigas. Mi nombre es Fania y quiero compartir con ustedes un versículo de la palabra de Dios. Cuando Jesús se reunía con sus discípulos dándole instrucciones. Está en Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Qué bonito que el Señor quiere enseñarnos que en Él encontramos descanso, que Él es quien nos ayuda a llevar nuestras cargas, nuestras ansiedades y nuestros problemas. Esto me recuerda que cuando era muy joven, en mi adolescencia, me invitaron a un lugar donde se estudiaba la palabra de Dios y escuché allí una canción y el tema era de ese versículo. Quiero que sepan que desde que la escuché quedó en mi corazón y es lo hermoso de encontrar al Señor y que Él trabaje en nosotros y poder ser para otros también un testimonio de vida. Gracias. Gracias, Mary. Gracias, Fania. Gracias por esos consejos. Recibimos esa palabra. Bueno, ahora nosotros continuaremos con la palabra de la semana pasada. Estamos en el estudio del libro de los Hechos, capítulo 16. Y la semana pasada, en el capítulo 16, estudiamos acerca de la historia de Pablo cuando ellos le hablaron a las mujeres en el río y una mujer, dice la escritura, llamada Lidia, Dios le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Eso es una enseñanza preciosa y muy interesante, pero en el día de hoy nosotros vamos a continuar en el versículo 16, porque dice la Biblia que ellos se quedaron hospedados en la casa de Lidia y que al día siguiente se levantaron y fueron a la hora de la oración. Y cuando iban camino a la oración, dice que una muchacha, una joven, empezó a perseguirlos y iba detrás de ellos diciendo y gritando a grandes voces, no lo decía bajito, a grandes voces, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian la palabra de salvación, el camino de salvación. Y quisiera hacer un paréntesis aquí con respecto a lo que esa muchacha
que era una muchacha que tenía espíritu de adivinación y decía esto en Deuteronomio. Nosotros podemos leer que Deuteronomio capítulo 18, del 10 al 14, dice que eso Dios lo prohíbe, la adivinación. Así que eso no era nada que a Pablo le agradara. Dice que pasaron los días y la joven continuó detrás de Pablo y Silas hasta que llegó un momento que dice la escritura en el libro de los Hechos que Pablo se volteó y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la Biblia que salió en aquella misma hora. Tenemos que ver un detalle en este versículo, que Pablo no le habló a la joven, sino que le habló al espíritu, y el espíritu salió de ella. Esta joven tenía amos, o sea, ella trabajaba con estas personas y le daba gran ganancia, dice la escritura, a sus amos, adivinando. Así que ellos habían perdido una gran cosa. Recuerden lo que dice en las epístolas, que el principio de todos los males es el amor al dinero. Luego, estas personas, ellos no se iban a quedar así, se enfurecieron contra Pablo y Silas. Y dice en el versículo 19 que ellos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia. Y dice que prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante las autoridades y los magistrados. El capítulo 16 de los Hechos describe que dice en el versículo 22 que todo el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados, y dice que les rasgaban las ropas y les ordenaron que los azotaran con varas. O sea, imagínense eso, que los azotaron. O sea, podemos sentir lo que ellos sentían, y ellos no habían hecho nada malo, solo estaban declarando el nombre de Jesús y habían hecho libre a esa joven. Dice que las autoridades de la cárcel mandaron al carcelero que lo guardase con seguridad, o sea, eran presos especiales, el cual al recibir el mandato, este carcelero dice que los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. La Biblia dice que los apóstoles y Pedro, Juan, Pablo, todos ellos padecieron vituperios y cosas increíbles en las cuales ellos sufrieron, pero nosotros pensamos y sabemos que valió la pena todo lo que ellos sufrieron, porque hasta el día de hoy nos ha llegado la palabra de Dios. Nosotros sabemos que ellos no se quedaron callados por obediencia al Señor, y la palabra de Dios dice en Hechos 5:29, dice que con respecto a Pedro y Juan, cuando fueron perseguidos y también los llevaron a las autoridades, dice que ellos contestaron cuando los confrontaron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa era la actitud que tenían todos ellos y que nosotros debemos de tener. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El mensaje que nosotros recibimos en esta parte del pasaje es que nosotros debemos obedecer a Dios y a su mandato de esparcir la palabra del Evangelio. El Señor dice: abre tu boca y yo la llenaré. En este tiempo hay tantas personas con necesidad, pero el Señor, a través de todos los medios de comunicación, porque es algo que yo he podido ver y que nosotros hemos experimentado, está haciendo llegar la palabra del Evangelio y trayendo mucha alegría y gozo a las familias, a los hogares. Y yo quisiera decirles, para esos hogares que reciben a Jesús, que abren las puertas al Evangelio para escuchar la palabra de Dios, el Señor dice: voz de júbilo y voz de salvación hay en la tienda de los justos.
Eso es en las casas de las personas que creen en el Señor. Aún también me pongo a pensar en aquellas personas que tienen que salir a trabajar, porque son dos cosas que se me vinieron a la mente. Personas que tienen que salir a trabajar, enfermeras, doctoras y otros tipos de trabajos. A veces corren peligro de contagio cuando están en los hospitales o cuando están en diferentes lugares. Pero el Señor para esas personas dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Para el Señor es importante que nosotros hablemos de Él, que contemos sus maravillas, que contemos sus milagros y que sembremos esa semilla a través de todas estas oportunidades que Dios nos está dando. Es corto lo que podemos hablar hoy. La próxima semana nosotros continuaremos, pero este es el mensaje en nuestros corazones. Y no tengamos temor. Abre tu boca, que yo la llenaré, dice el Señor. Que Dios les bendiga. Y ahora hagamos una oración y recuerden que después de esta oración todas se van a reunir en grupos diferentes de Zoom para compartir la palabra y lo que Dios les habló y lo que podemos añadir a esta escritura, de los comentarios con diferentes experiencias. Vamos a hacer una oración en este momento. Acompáñenme. Señor, te damos gracias por esta palabra. Pedimos que tú nos bendigas y que tú nos ayudes a esparcir la semilla del Evangelio. Ayúdanos, Señor, ábrenos puertas, toca los corazones y que las personas estén atentas a tu voz y a la palabra que en este tiempo tú estás hablando. Aquellas personas que en este momento quizás nunca han hecho la oración de recibir a Jesucristo, quiero ayudarlas con una corta oración. Solamente tienen que decirle: Señor Jesús, te recibo en mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y quiero empezar de nuevo una nueva vida. Gracias, amigas. Que Dios les bendiga. Nos vemos y hasta luego.